Bien, gracias amigos, bienvenido al tercer programa de esta temporada, de este año. Hemos estado un poco lentos, producto de los temas que ya les hemos dicho, un siniestro, un incendio en mi casa, y a la semana tuve un accidente automovilístico. Parece que este no es mi año, pero seguimos con el mismo entusiasmo. Y partimos con una frase en un mundo tan convulso, tan incierto que vivimos, qué mejor que colocar un poquito de humor. Esto me lo contó un amigo. Dijo, besé a mi primera polola y fumé mi primer cigarrillo el mismo día. Desde entonces no he tenido tiempo para seguir fumando. Y ahora pasamos a la sección cartas. La habíamos dejado de lado un poco porque llega mucha y mucho material y el programa no dura más de una hora, entonces queremos compendiar todo lo posible. Dice señor Abarzolo, eh, ante una oleada de delincuencias pocas veces vista en Chile, me hago la siguiente pregunta, entre muchas. ¿Cómo ha ejercido sus funciones el Ministerio Público, la Fiscalía de Chile y particularmente su fiscal nacional en la búsqueda de los responsables intelectuales y materiales de los enormes saqueos, asaltos y hasta incendios incluidos, incendios hasta en la iglesia? No necesitamos explicaciones, dice el lector. Es hora de ver resultados, personas formalizadas, investigaciones abiertas y con la debida cobertura de prensa. Todo ello, agrega nuestro lector, se debiera ver reflejado en la disminución importante, sustantiva, de los saqueos, incendios y asaltos con violencia jamás vista y que tanto daño le hacen al país y a quienes deseamos vivir en paz. Lo penoso es que esos destrozos y daños a quienes más afectan es a las familias de escasos recursos que se esfuerzan en sus precarios trabajos para llegar a fin de mes, pues lo han perdido todo. Firma la carta don Raimundo Pérez Mardones, abogado. ¿Qué le puedo decir yo, señor Mardones? El fiscal nacional no solo tiene la palabra, sino la obligación constitucional de responder por estas omisiones tan evidentes. No quisiera creer yo que el Poder Judicial está siendo hostigado, asediado por el poder político. Hay muchos indicios que así lo declaran. Yo no lo quisiera creer porque de lo contrario Chile va a retroceder a ser una nación bananera después que hace 15 años fuimos la proa de América Latina y todos envidiaban la forma de proceder y la economía y la política estable de Chile. Encuentro razón y quisiera que fuera distinto lo que usted dice, señor abogado. Bueno, vivimos épocas convulsas, tiempos asacanados,
tiempos tremendos, pero también queremos poner la nota de humor en este programa, si no se trata de ser graves, solemnes o hieráticos. Así que caballo bueno repite, como dicen los términos hípicos. La semana pasada tuvimos la actuación de un trozo de actuación de un gran humorista, Fernando Quintan. Se me perdieron las fotos en el incendio. Pero aquí está otra vez Fernando Quintan con otra rutina para partir con un poquito. No hace falta partir con ánimo y con una forma edificante de vivir la vida en tiempos que cuesta mucho serlo. Fernando Quintan con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Saben que yo no estoy teniendo un buen momento. Hoy tuve, no sé si les pasó esta sensación de que el carretel se va quedando sin hilo, ¿no? Como que te estás poniendo viejo, que la nafta ya no llega al tanque, ¿no? Esta sensación que estás viviendo el ocaso del guerrero, el descanso del dragón, o sea, que estás hecho un viejo vinagre, ¿sí? Me di cuenta, ¿sabes cómo? Porque fui a comprarme un CD de música y ¿sabes cuántos salen los que a mí me gustan? 12 pesos. 12 pesos, estoy arruinado. Encima los compras en una farmacia, porque ahora a las farmacias no solo te venden remedios, sino que te venden compa, te venden bulones, te venden clavos, serruchos, cualquier cosa. Yo creo que las farmacias nuevas lo que tienen es un problema vocacional, que es que no se asumen como farmacias. No saben si ser farmacia, ferretería. Mira, son farmacias que hacen sorteos. ¿Qué ganas en una farmacia que hace sorteos? O sea, mirá, te ganaste un trasplante en Punta Cana, flaco, un fin de semana en el Hospital Pena, a full, all inclusive. Cuando yo fui, había 2 por 1 en supositorios. Digo, ¿para qué quiero 2? Yo tengo un culo solo. Vendían, mirá qué loco, vendían unos compas que eran temas de Bob Marley versionados para bebé, porque hay música para bebé y todo. Sí. Bob Marley para bebé. Yo se lo compré a mi sobrino de 3 meses. ¿Qué hace el pibe? Al cuarto tema agarra el pañal y se lo fuma. No. Bueno, vengo, la verdad que vengo más o menos, saben que estoy recién separado, lamentablemente estoy recién separado, yo la amo, pero bueno, tuvimos problemas de convivencia, la verdad que al principio estaba todo bien, pues estábamos enamorados, ¿no? Y entre los dos éramos uno. Después, ¿qué pasa? Uno se empieza a mimetizar cuando convive, te simbiotizás. Yo me mimeticé tanto que empecé a menstruar estando con ella, ¿no? Sí, ella, empezamos a tener estos problemas de comunicación que suelen tener las parejas. Ella me hablaba y hablaba. Hablaba. Y a mí me pasaba como cuando me hablan los mecánicos de autos. O sea, no le entendía nada lo que me decía. La mina me daba vueltas y yo le daba plata. Sí, finalmente nos separamos, me dijeron, no, vos lo que tenés que hacer es hacer lo que hacen todos los varones cuando tienen un problema de pareja, que es buscarse un amante. Y es un error, porque dicen, buscate un amante que vas a hacer todo lo que no haces con tu mujer. Yo me busqué un amante y hacía todo lo que no hacía con mi mujer. De hecho, íbamos a jugar al fútbol. Nos íbamos de gira, inclusive hablábamos bien de mi vieja con mi amante, ¿no? Bueno, me deprimí y la verdad que lo que a mí me salvó de la depresión, ¿sabes qué fue? Beto Facebook me salvó. 45 años, yo tenía 2 amigos. Uno de primero superior y el otro de Sarita Rosa de Jardín. Bueno, hace un año que estoy en Facebook y junté 943 amigos, pero amigos de verdad. Amigos de corazón, que tomamos mates virtuales entre todos. Nos mandamos toques, inclusive, no sé, ¿qué es un toque? Me dicen, te han mandado un toque. Yo no lo siento. Por las dudas lo devuelvo, ¿viste? Todo el mundo está en una especie de orgía virtual y no enterado, ¿no? ¿Saben que para mí Facebook lo inventó una mujer? Porque vos entrás en el muro y te pregunta, ¿qué estás pensando? Muy bueno. Y yo le respondí a Facebook, le dije, mira, Facebook, no estoy pensando en nada. Facebook me responde, me dice, ¿ves? No me querés contar. Muy bueno. Algo que no tienen que hacer nunca es tener una cita con alguien que conocen vía Facebook. No lo hagan nunca porque te va a pasar como cuando te subís al taxi y no coincide la foto del que está manejando. Sí.
Yo tuve una cita con una chica, entrabas en el muro, estaba bárbaro, era preciosa, bárbaro. Quedamos en encontrarnos en un bar, yo me entusiasmo, me baño para la ocasión, me hago tira de cola, le llevo un ramo de rosas, ¿no? Y cuando llego, viste, entro al bar, ¡guau! Tira de cola. Y cuando la veo, era, mirá, no, rosas no, le tendría que haber llevado un insecticida gigante. Bueno, nada más, gracias. Muy bueno. Es bueno Fernando Quintana. Yo debo reconocer como libretista profesional de humor que en Argentina abundan los buenos humoristas, sin llegar al lenguaje coprolálico, suez que llegamos en Chile, en Viña del Mar. Y por eso vamos a seguir, como tengo varios amigos humoristas en Buenos Aires, vamos a seguir con ellos. Vamos a hablar de fútbol. Penoso, Claudio. ¿Eh? Salimos último con el señor Careca, que era el tercer mejor técnico pagado de Sudamérica. A ver, Claudio, usted que sabe más de fútbol que yo. ¿El técnico era el malo o los jugadores? Los dos. Los dos. Bueno, hablemos del fútbol y sus derivados. ¿Cómo se creó el fútbol? Fíjese que en los albores del balompié participaban equipos compuestos por 27 jugadores, antes que se reglamentara como ahora. ¿Ah? Y eran distribuidos en 3 líneas que hasta podían emplear las manos y los pies para golpear la pelota. Mire cómo ha cambiado esto. Bueno, antaño, antiguamente, o en otros tiempos, como usted quiera, cuando el fútbol comenzó a masificarse, solía dejar un tendal de víctimas porque ya había nacido el fanatismo. Por el fútbol nace el fanatismo. Se disputaban en Montonera y no había límite de jugadores, ni de tiempo, ni de nada. Un pueblo entero pateaba la pelota contra otro pueblo, empujando la patada y a puñetazos hasta la meta, que por entonces era una lejana rueda de molino. ¿Eh? Los partidos se extendían a lo largo de varias leguas, durante varios días, a costa de mucho tiempo. Estamos hablando de los albores del fútbol. Pero quiero decir algo que no estoy de acuerdo con los que dicen hoy día que yo no voy al fútbol porque soy un intelectual, me preocupo de otras cosas. Yo les quiero responder esto. Es cierto que los reyes prohibían estos lances sangrientos, pero el año 1349, Eduardo III incluyó al fútbol entre los juegos estúpidos y de ninguna utilidad, y hasta se dictaron edictos en ese sentido. ¿Ah? Sin embargo, como suele ocurrir en todo orden de cosas, mientras se prohibía el fútbol por malas prácticas, más se jugaba, lo que refrendaba el poder estimulante de lo prohibido. Es más, a aquellos que no les gusta el fútbol porque le dicen que no es para ellos, que son académicos, profesores, les voy a contar algo. Es muy poco conocido que el célebre pintor Leonardo da Vinci, uno de los genios de la historia, era un partidario fervoroso del fútbol. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si el fútbol lo cuesta todo. Hacia el año 1592, en su comedia de errores, fíjese que William Shakespeare
recurrió al fútbol para formular la queja de un personaje. Ruedo para vos de tal manera. ¿Me habéis tomado por pelota de fútbol? Vos me pateáis hacia allá y él me patea hacia acá. Si he de durar en este servicio, debéis forrarme en cuero. No era muy partidario del fútbol este caballero. Pero en Florencia, Italia, el balompié, el fútbol, el peloteo, como lo llamamos, se llamaba calcio, se sigue llamando calcio. Algunos ignoran que el genial inventor Leonardo da Vinci, ya como lo dije, era un hincha furibundo del fútbol. Mientras que, ojo, Nicolás Maquiavelo, el autor del Príncipe, llegó a practicarlo con gran y muchísimo entusiasmo. Pero aquí viene lo importante. El fútbol se hizo tan masivo y popular que llegó hasta la Santa Sede, al Vaticano. Una gran multitud acudía a presenciar los partidos que se celebraban en las plazas más amplias y hasta sobre las aguas congeladas del Arno, famoso río que hay en el Vaticano. Lejos de Florencia, otra ciudad italiana, en los jardines del Vaticano, ojo con esto, en los jardines del Vaticano, los papas Clemente VII, León IX y Urbano VIII solían arremangarse las vestiduras para jugar al calcio, al fútbol. Uno podrá decir, pero ¿cómo? En el Vaticano se practicaba fútbol. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si es un hobby, es un deporte. Ya a todos nos gustan los deportes. Me llegó un libro, no lo tengo aquí, pero tú lo puedes mostrar después. Lejos de la vergüenza, de Paloma Sotomayor y de Editorial Forja, que me lo hizo llegar mi amiga Daniela Valle. Es una gran novela que atrapa al lector desde la primera página hasta la última. Son 120 páginas en total. ¿Qué puedo decir de este libro? Que lo terminé anoche nomás. El origen y el medio se sabe que determinan el futuro del ser humano, al menos en su gran mayoría. Y lejos de los convencionalismos o el famoso ¿qué dirán?, esta novela de Editorial Forja, específicamente de Paloma Sotomayor, a quien esperamos entrevistar, imbrica o une la vida de dos personajes que deben lidiar una lucha en común contra la presión social. ¿Por qué? Porque esa imagen preestablecida en torno a los seres humanos que se da en la mayoría de las sociedades sigue vigente. Roberto, uno de los personajes de la novela, es un empresario prestigioso, pero los vaivenes de su oficio lo llevan al borde de la quiebra financiera. Y ahí, estando ya en la cuerera, como decimos en Chile, asoma Carmen, una mujer de condición humilde que cuenta su vida a partir de un hecho sustantivo. ¿Qué puede unir y qué puede separar a Roberto y a Carmen, que vienen de mundos tan diferentes? Lea la novela. La vamos a mostrar. No nos cansamos de decirlo y le mando un gran saludo a mi amigo Héctor Vega Zúñiga, patrocinador de este programa, que
espero estar pronto con él allá en San Pedro de la Paz. En constructora Héctor Vega Zúñiga tenemos muy claro que ello es producto de un dilatado prestigio, un prestigio empresarial donde el cliente cuenta con atención preferencial y con la asistencia de expertos en la materia. ¿Ah? Desde 1987, Ingeniería, Maestranza y Montaje Héctor Vega Zúñiga Limitada ha forjado, una sólida trayectoria basada en la experiencia y dedicación esmerada hacia nuestros clientes. Parece que en el último sponsor que nos llegó sale la foto de Héctor Vega. Él no quiere aparecer, colóquela nomás. Yo respondo, porque Héctor Vega es un gran amigo. Constructora Héctor Vega procura contribuir al desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de la familia. Válgase de nuestro servicio, estamos en el fono +56 41 316 0200. Página web www.ihbcorta.cl, va a salir ahí. Y el correo es contacto@ilatinahbcorta.cl y visítenos, no se va a repetir. Lo hemos dicho muchas veces, que agradable es tomarse un buen café y en grata compañía, pero no cualquier café. Por eso nos atrevemos a recomendar a Café Gandum de los hermanos Abásolo. Uy, no me ha llamado Pablo, tengo que hablar con él. Bueno, se trata de productos 100% naturales, libres de cafeína, preservantes, con propiedades energizantes. ¿Sabe lo bueno? Que yo le voy a contar que yo me tomo uno de estos cafés la noche y duermo como un ángel, porque no tienen cafeína, pero el sabor es el mismo de un café o del mejor café colombiano. Y para adquirirlo, para comprarlo, usted puede dirigirse a ventas@gandum.cl o también puede ir a Instagram @cafegandum y para pedidos y ventas puede llamar al celular 990-937-383. ¿Qué les parece? Y bien, después de estos comerciales que hacen posible este programa, vamos a presentar a Sergio Muñoz Rivero, analista, profesor de literatura, intelectual de fuste, que ha escrito en El Mercurio, La Tercera. Es un hombre que sufrió una conversión. Hace 30 años se fue del Partido Comunista. Va a contar por qué estuvo en el Partido Comunista y por qué se salió. Y también nos va a hablar de la cotidianeidad, lo que está viviendo Chile hoy en día. Yo con él no discuto, no discuto con nadie, yo intercambio opiniones, sobre todo con un tipo con los quilates intelectuales de Sergio Muñoz Rivero. Quédese la segunda parte porque vale la pena escucharlo, está muy en boga, lo han entrevistado en televisión, en fin, en todas partes. Así que quédese con nosotros.
Perfecto. Como lo habíamos dicho en el primer módulo, nuestro entrevistado estelar de hoy es don Sergio Muñoz Rivero, segunda vez que está con nosotros. Caballo bueno repite, dicen los hípicos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, Jorge. Es un gran gusto estar de nuevo contigo en tu programa. Estoy muy consciente de tus avatares por todo lo que pasaste y celebremos que estamos de nuevo aquí, ¿verdad? Vivitos y coleando, ¿ya? A pesar de todo. Es un gusto estar de nuevo en tu programa. Gracias, Sergio. Voy a partir por una pregunta que te han hecho, formulado muchas veces, pero después vamos a entrar en la materia cotidiana. Porque yo siempre he pensado que es más fácil ingresar a un partido político, ya sea por sentido de pertenencia, que salirse de él. Entonces, mi pregunta, Sergio, es que, ¿qué te llevó a emprender el éxodo, a irte del PC hace más de 30 años? Y te lo pregunto porque tú lo conociste desde las entrañas. Esa misma pregunta, Jorge, me la hizo la historiadora Patricia Arancibia en una entrevista que me hizo el año pasado. Cita La con la vi. historia, cita con la historia. Claro, entonces yo le dije, bueno, para explicar por qué me fui, primero hay que contar por qué entré, ¿verdad? Entonces, se puede decir, a ver, yo ingresé a las filas comunistas siendo muy joven, tenía 18 años, 18, 19 años, la ilusión de la sociedad sin desigualdades, ¿verdad? La justicia definitiva, la sensibilidad respecto de la pobreza, eh, todo aquello, muchos jóvenes en mi tiempo, en mi época, ¿verdad? Eh, Pensaban que ese era el camino hacia una sociedad más justa, ¿ya? Y recuerdo que le conté a Patricia Arancibia que influyó mucho en mi decisión, como la de muchos otros jóvenes, el ver que en las filas del Partido Comunista había gente respetable, Paulo Neruda, ni más ni menos, ¿verdad? Y uno tendía a razonar en estos términos. Podía ser el Telbon si era más Pero intelectual. artistas, actores, pintores, qué sé yo, gente muy destacada en su especialidad, músicos. Entonces uno decía, bueno, si esa gente, ¿verdad?, que uno respeta tanto, ha elegido este camino, debe haber buenas razones, ¿ya? Si Neruda eligió este camino, debe tener buenas razones. Claro, uno razona de ese modo, ¿verdad? Después va aprendiendo en el camino. Yo viví por una experiencia larga en la fila comunista. No olvido lo bueno que aprendí, entre otras cosas, Jorge, una camaradería de buena ley, una fraternidad de buena ley, que probablemente no es exclusiva de ese partido, sino que está presente en diversas organizaciones humanas, en las iglesias, en las asociaciones que sirven al interés colectivo. Fraternidad. Y no olvido ni por un momento a mis antiguos camaradas que murieron en los años de Pinochet. Ni por un momento los olvido, ¿verdad? Eh, Ellos siguen siendo de alguna manera mis camaradas, siguen siéndolo, ¿ya? A pesar de todo lo que ha pasado. Bueno, yo me fui a las alturas del año 87, fue duro partir, ¿ya? Porque es como abandonar la casa protectora, ¿ya? La casa protectora, la familia extendida, la familia grande. Pero uno tenía que ser consecuente consigo mismo.
Yo pasé por la prisión, por la experiencia de la prisión, después el exilio. Tuve tiempo para pensar, largo tiempo para pensar y para cambiar en el camino. El ser humano siempre tiene posibilidades de cambiar, de aprender, de Bueno, por sacar supuesto. conclusiones. Llegué a la conclusión de que ese camino no era el mío y opté por la independencia, por la autonomía, por la libertad. Intento ser un demócrata consecuente. No Sí, pertenezco a ningún partido ahora, no pertenezco a ningún pero eres un partido buen ahora. analista, se te lee mucho y por eso eres un intelectual de Parece, respeto. parece que sí, sí, El otro día mi ex amigo Mochati, Tomás Mochati, partía con esa puya de que los comunistas eran tan fanáticos que cuando estaba lloviendo en Moscú salían con paraguas acá. sí, Yo es hice otra, verdad. otra. Algo de eso. Dije que el sostén es una prenda marxista, porque aplasta a los ricos y levanta a los caídos. Oye, bueno, entrando en materia, en el último libro tuyo, que lo va a presentar ahí nuestro amigo Claudio, es un librazo, ¿eh? No lo he alcanzado a terminar. Pero ahí tú hablas de que el narcoestallido social estaba preparado para una victoria. Eso es indudable. Ahora, tú dices que fue yo lo llamo narcoestallido, ¿ah? Social, y tú dices que fue también un estallido antidemocrático. Quemaron escuelas, emporio, mini market, iglesia, kiosco. Yo tenía un amigo donde le compraba siempre el diario La Segunda, en las tardes, él atendía en las mañanas, su mamá en las tardes. No recibieron bono, ninguna ayuda. Sin embargo, hay muchos vándalos que sí lo recibieron, eso ya lo sabemos. Pero tú agregas que los partidos de izquierda jugaron un papel penoso, deplorable, como que atizaron los fuegos de la discordia, unos más fuertes que otros. En el libro de Claudio Crespo hay muchos detalles de todo esto. Eh, eh, y fíjate que lo que me sacudió el alma es que alguna gente de primera línea, delincuentes, fueron recibidos en el ex Congreso cuando se estaba discutiendo la nueva constitución, fueron recibidos como héroes. Yo eso nunca lo he visto en ningún país. Esa es tu pregunta. Mm. No fueron recibidos cuando se estaba discutiendo la Constitución porque no se discutió la Constitución en el Congreso. Fue una asamblea que organizó el senador Navarro, el senador chavista Navarro, y ahí llegaron efectivamente los de la primera línea y hubo una especie de homenaje. Eso fue lo que ocurrió en el antiguo Congreso. Mira, pero creo que tú te saltas un elemento importante, ¿ah? Que tiene que ver con la interpretación que yo he hecho de lo ocurrido el 2019, octubre del 2019, y que tiene que ver con la génesis del estallido antisocial, antidemocrático. Me lo preguntó otro periodista hace poco, ¿ya? Algo así como, ¿en qué momento yo pensé que podía haber mano negra, mano extranjera en el estallido? ¿Ya? Y yo le contaba que mi primera reacción, y me ayudaba mi biografía, mi experiencia, mi conocimiento, los años me servían, ver aquello que vimos el 18 de octubre, ¿verdad? Aquello que vimos, lo que vimos en Santiago, tú a lo mejor no estabas en Santiago, pero lo que yo vi esa noche en la Alameda, ¿verdad? Cuando nos empezamos a enterar de las estaciones del metro atacadas, de los edificios públicos y privados atacados, ¿verdad? Incendiados.
La primera pregunta que yo me hacía y me empecé a enterar que en otras ciudades, en Valparaíso, en Concepción, en Temuco, ¿verdad? Estaban pasando cosas parecidas. La primera pregunta yo me hago y respondo rápido, esto no puede ser espontáneo. Esto no es espontáneo. Además, no había ninguna causa específica. Estaba gobernando el presidente Piñera, llevaba 1 año y medio gobernando, ninguna causa real que justificara o que explicara aquel vendaval de violencia, de fuego, de destrucción, de pillaje. No había ninguna. Se intentó mostrar como gran excusa el alza del pasaje del metro, ¿verdad? Entonces, resultaba ridículo. El Fue un pasaje, eslogan el pasaje del metro burlesco. había estado alzando en los años anteriores de manera periódica, sin que ocurriera ningún desbarajuste. Entonces, si no es espontáneo, ¿quiénes están detrás? Me pregunté yo mismo esa misma noche. No hay, yo conociendo, no hay, dije yo, no hay ningún partido político, ni una asociación de partidos capaz de provocar todo esto, por la envergadura que tenía. No hay ninguno, no hay ninguno. ¿Alguna otra agrupación de la izquierda anarquista? ¿Qué sé yo? No, los grupos anarquistas habían sido grupos minoritarios en las universidades, en la enseñanza media. Tampoco, que por sí mismos fueran capaces de provocar eso, tampoco. ¿Quiénes entonces? Y allí yo di un paso más. Te digo, Jorge, que fue esa misma noche. Detrás de todo esto tiene que haber una fuerza mayor, mucho mayor. ¿Qué tan mayor? ¿Qué tan mayor? Otro Estado, otro Estado, porque el estallido reclamó muchos recursos, mucha plata. Tiene que haber corrido mucha plata. Los incentivos para las bandas de delincuentes que actuaron en aquellos días tienen que haber sido cuantiosos. Bueno, los camiones que llevaban proyectiles a los vándalos de la Plaza Italia, ¿verdad? Camiones que llevaban piedras, qué sé yo, para que tuvieran proyectiles para atacar. Bueno, todo lo que se vio, tiene que haber habido incentivos materiales, dinero para alentar a todos esos grupos, a los antiguos grupos de la izquierda armada, lautaristas, rodriguistas, miristas. Creo que el Partido Comunista se entusiasmó en aquellos días con la posibilidad de producir una solución de fuerza, derrocar a Piñera, derrocar a Piñera. Que Esa fue estuvieron a un tris de hacerlo porque Carabineros apeló, acuérdate tú, a los caballos, el teniente coronel que estaba a cargo de la guardia de cuidar a la moneda ya decía que le quedaba muy poco material disuasivo, pero afortunadamente también los manifestantes, los delincuentes, estaban cansados. Por lo tanto, fue una cosa fortuita que sobre, salvó, sobre- yo creo que hubo a Sebastián Piñera. un momento en que el país estuvo en peligro, en serio riesgo, y yo creo que hay que reivindicar el papel jugado por Carabineros de Chile, que le tocó Sin duda. enfrentar esa ola de violencia, ¿verdad? Delirante. Las fuerzas policiales eran atacadas con unas ondas, hemos visto videos, ¿verdad? Con unas ondas que tiraban unos bolones de acero contra las fuerzas policiales. Bueno, el carabinero Crespo en su libro cuenta muchas cosas de lo que les tocó enfrentar. Creo que el país está en deuda con carabineros, ¿verdad? Sin Igual duda. jugaron un papel muy importante en la defensa del régimen democrático, Y del Estado de perdona Derecho. una digresión. Qué penoso el papel que jugó la televisión y la prensa en general, Absolutamente. porque Sergio Crespo dice que tuvieron que ir a cautelar, a defender a canales de televisión, porque se iban a ir en contra de ellos los delincuentes, esos mismos canales de televisión que conectaron, tergiversaron los hechos, Así como es. como haciéndonos creer que Carabineros eran los vándalos.
Mira qué contradicción más grande. me Este refer- es digno de un surrealismo. sí, 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 me refería a eso, específicamente el papel nefasto de la televisión, de los medios de comunicación, en un libro que publiqué muy pronto después del estallido, en enero de 2020, publiqué un libro que se llama La democracia necesita defensores. Y ahí yo le dedicaba un capítulo especial al papel de los medios. Estos comentaristas de la tele que trataban de mostrarse simpáticos ante los grupos de vándalos, pero con la idea de hacerlos desistir de cualquier intento de atacar los canales. Podemos imaginar lo que habría sido un ataque a los canales de televisión, ¿verdad? Y Habría Carabineros vendiendo a los canales. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero, perdón, no alcancé a terminar la idea, esta cosa de la mano extranjera. Hablo de la mano venezolana, hablo del régimen de Maduro. El régimen de Maduro se jugó a fondo, por el derrocamiento del gobierno del presidente Piñera, hay que decirlo así con todas sus letras. Era el desquite de aquel viaje que hizo el presidente Piñera en febrero del 2019 para apoyar a las fuerzas democráticas venezolanas en la ciudad de Cúcuta, en la frontera de Venezuela y Colombia. Fue el desquite. Qué terrible desquite, qué terrible desquite. Sí. Bueno, la historia tendrá que registrar todo esto, ¿ah? Este narcoestallido social que hace 2, 3 años ya nadie celebra, el propio Pablo Díaz, ex Mapo, dice que esto no sirvió para nada y se están uniendo más voces para decir que esto fue un descalabro nada más, un desaguisado que no tuvo mayor sentido. Fíjate que en un programa de radio en Temuco hace poco me tocó intervenir y yo le dije a un miembro, no sé si comunista o frente amplista, le dije, ¿tú estarías de acuerdo que si alguien en una manifestación le lanzara un piedrazo a un policía, a un carabinero, a un policía, esa persona tuviese como sanción 10 años de cárcel? Me dijo, no, por ningún motivo, eso es exagerado. Bueno, esa es la realidad de Cuba actualmente, porque yo creo, Sergio, que esta manifestación, este narcoestallido, no habría sido posible ni en Cuba, ni en Venezuela y otros países, porque los habrían apabullado. Pero de ninguna manera, de ninguna manera. Es buena tu observación porque ocurre que quienes eh, usan y abusan de las libertades en Chile no dicen palabra, no dicen palabra respecto de la falta de libertades en aquellos países. En Cuba no hay derecho a huelga, ¿ya? En Venezuela en la práctica tampoco, ¿verdad? Entonces, cuando se dice, como dijo el jefe del Partido Comunista Carmona, que Cuba era una democracia avanzada, ¿verdad? Uno dice, pero ¿qué idea Sentó la tienen de señora la Jara que democracia dijo una democracia distinta. distinta, claro? Y ahí, qué lástima que los periodistas desperdicien esas ocasiones, ¿ah? Porque tendría que decir, a ver, usted podría diferenciar qué es una dictadura y qué es una democracia. ¿Podría explicarlo? ¿Cómo lo entiende? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Para que, ¿cómo Hiciste acordar de una especie de enunciado cómo cuando se entiende la atacan difusión en Chile, que están todos, son los dueños de los grandes diarios, del duopolio, la Tercera y el Mercurio, son de derecha. Pero la mayoría de los periodistas que trabajan ahí son pro izquierda. Qué curioso, ¿eh? Pero no solo eso, mira, hay que reconocer que estos dos grandes diarios que tú citas ofrecen amplio espacio para la opinión de muy diversa gente. Yo mismo escribo en el Mercurio ocasionalmente, con cierta frecuencia. Escribí en La Tercera durante 7 años, fui columnista de La Tercera. Entonces, pero además hoy, bueno, están las redes, de los canales de YouTube, este mismo programa tuyo, ¿verdad? Son muchas las posibilidades de información. Las personas, claro, tienen que aprender a diferenciar qué es información y qué es lo que es invención.
¿verdad? Con la inteligencia artificial hasta se pueden inventar muchas historias falsas al final. Bueno, estamos en campaña presidencial además. Vamos a ir a eso de inmediato. Pero quiero dejar, mira, un capítulo de este libro que recomiendo, aparte del tuyo, que lo vamos a volver a enfocar. Me gustaría, Claudio, que enfocaras el último de Sergio Muñoz y el otro al cual hizo relación. Claudio Crespo aquí dice, y lo voy a citar textualmente porque yo rayo todos mis libros, en una de las tantos episodios nefastos que le correspondió vivir a Claudio Crespo, que fue quebrado y casi perdió la vida, dice, quiero insistir en aquella jornada, la vida de muchos carabineros y la mía se vieron amenazadas en forma inminente y recalco que fue consecuencia de la irresponsabilidad de varios personajes políticos, entre ellos de Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en aquel entonces, la diputada Carmen Hetz, bueno, ya sabemos que es fanática, Beatriz Sánchez y otros miembros del Partido Comunista y Frente Amplio que declararon por televisión y otros medios de comunicación social que en el interior del metro de Estación Baquedano la policía estaba torturando a detenidos. ¿Tú te imaginas, Sergio, forjar un centro de tortura al interior de una estación del metro, que son generalmente muy estrechas? Una cosa es defenderse, pero centro de tortura, yo no me imagino que pueda haber en una estación del metro. Bueno, se demostró que eso era completamente falso. Completamente. Circularon muchas mentiras en esos días. Algunas mentiras se difundieron fuera de Chile, ¿ah? Fuera de Chile. Algunos amigos que tengo en Europa, en otros lados, en México, me enviaban mensajes de gran inquietud y me dicen, ¿es cierto que en realidad ya hay una nueva dictadura en Chile, que Piñera se convirtió en dictador? Este tenor eran las informaciones que circulaban y que eran, claro, lanzadas desde acá por los periodistas estos que estaban colaborando con la irracionalidad. Una observación respecto del párrafo que leíste del libro. Creo que el carabinero Crespo, por el que leí su libro, tengo respeto por el testimonio que él ha dado de lo que fue aquella dura experiencia, no es justo al meter a Sergio Mico, abogado, profesor de la universidad, defensor de los derechos humanos, en ese grupo, ¿verdad?, de activistas, qué sé yo. A él le tocó un trabajo muy difícil y se ganó la animosidad y la odiosidad de los grupos más agresivos del octubrismo. Lo conozco bien a Sergio Mico, sé por las que pasó, las amenazas, ¿verdad?, de todo tipo de actitudes agresivas hacia él. Él tuvo que renunciar, dejó su cargo, sigue haciendo clases en la universidad. Es un defensor de las libertades. Voy a ir después la dirección de él porque Sí. tú lo conoces mucho. En homenaje al tiempo quiero irme rapidito porque fíjate que hay hechos que son bastante insólitos. Me acuerdo de Ionesco, porque me gusta mucho el humor surrealista y te voy a hacer llegar un libro que dice sobre eso que gustó mucho. Fíjate que el día 13 de diciembre del año 2020, algunos senadores de izquierda presentaron un proyecto de ley para indultar a imputados por la quema del metro. Fíjate, ¿no? Por quemar el metro, por saqueo y atentados contra la seguridad. Pero aquí viene lo insólito. El proyecto fue impulsado por los senadores Juan Latorre, no espero mucho de él, Isabel Allende, Adriana Muñoz, que ya la entrevisté varias veces y la tenía por una persona más comedida, Yarna Proboste y Alejandro Navarro. Y aquí viene lo absurdo, el desatino mayúsculo, creo yo.
porque se excluía de este beneficio a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, tal como se oye. Es decir, a Carabineros se le aplicaría la medida cautelar, la más gravosa, ¿m? O sea, la prisión preventiva, aduciendo que eran un peligro para la sociedad. Pero los detenidos por saqueos a iglesias, locales pequeños, en la mayoría de los casos quedarían con firma mensual. Esto yo no lo he visto en ningún país, ¿ah? Pero creo que es una burla para todos los chilenos, ¿no te parece, Sergio? Sí, sabes, yo, tienes mucha razón al señalar la incongruencia, ¿verdad?, de todo eso. Eh, para verdad es el tiempo, han pasado ya, van a pasar pronto 6 años de todo aquello, 6 años. Yo creo que el país ha ido sacando conclusiones de lo que fue aquella experiencia, porque el asunto esencial es que aprendimos, ¿verdad?, de todo lo que pasó. ¿Aprendimos algo de lo que pasó o no? Yo creo que sí. Yo creo que Parte, sí, porque conozco muchos arrepentidos, ¿ah? parte del aprendizaje se expresó en el 4 de septiembre del 2022, cuando fue rechazado el engendro de constitución que proponía la convención y el presidente Boric. Allí se expresó parte de ese aprendizaje. Y aquí yo te traigo a ti al momento que estamos viviendo, porque hay alguna gente que dice, a ver, la posibilidad de un segundo estallido, claro, siempre está presente, es posible, incluso si el próximo gobierno, que deberá asumir en marzo del próximo año, ¿verdad? El que resulte elegido este fin de año, el próximo gobierno es de derecha, seguro que va a haber un nuevo estallido como el del 2019. Te adelantaste a esa pregunta, sí. Porque tú me Sí. Te hiciste quería preguntar lo mismo, hace aunque seis tú te años. reiteres y por último complementas la respuesta, es probable que gane Evelyn Matei, Kaiser, da lo mismo, pero si gana la presidencial alguien que actualmente es de oposición, bueno, Landerreche lo único que pide es que no haya un nuevo narcoestallido social como el que tuvimos. Claro. A eso le agrego yo, esta opinión muy mía, muy personal, que de aquí a 2 años y medio nos espera un enfrentamiento en donde las Fuerzas Armadas no van a actuar de consuno, como el 11 de septiembre. Puede que la Armada sí. Creo que el ejército, si no está suficientemente infiltrado, está suficientemente neutralizado. Ahora, el amparo o la seguridad que tiene un sector de Frente Amplio es que los narcotraficantes estén de parte de ellos, pero los narcotraficantes, perdón, viven un mundo propio. Un sector de ellos los podría apoyar. El resto van a luchar en las calles por ver cuál es la zona que más les conviene. O sea, tú te quedas con la zona Pedro Guerra Cerda, tú te quedas con la zona, perdón si estoy festinando alguna comuna, tú te quedas con esta parte del sector oriente de la capital, Cerro Navia. En esa lucha están los narcotraficantes. Un sector podría adherir a lo que es el actual gobierno. Puede ser un poco apocalíptico mi vaticinio, pero es el que pienso. Estoy en franco desacuerdo, Jorge, con esa visión que tienes del futuro del país. Yo creo que tenemos un país resistente. Fíjate que a pesar de todo lo que ocurrió en estos años, en estos 5 años, el país ha seguido funcionando de acuerdo a las reglas del Estado de Derecho. Se han realizado las elecciones que correspondía, ¿verdad? Ininterrumpidamente. Creo que el país ha ido aprendiendo, todos hemos ido aprendiendo. Ahora, eh, veo a las Fuerzas Armadas
cohesionadas en torno a la defensa del Estado de Derecho. No se me pasa por la mente que llegue a producirse una cosa tan desgraciada como la división entre ellas. No, no. Eh, Dependerá mucho, claro, el futuro de que el nuevo gobierno tenga la capacidad de unir a los chilenos, de unir al país, de encaminarlo por una senda de progreso, progreso real. Necesitamos que la economía se recupere, ¿verdad? Que los servicios públicos funcionen mejor, terminar con los focos de corrupción en el Estado, los focos de corrupción en el Estado, acordémonos de las licencias médicas y todo eso, ¿verdad? El país puede mejorar, el país tiene capacidad para mejorar. No es una fatalidad que tropecemos en las mismas piedras, no es una fatalidad, ¿ya? Ahora tenemos que cooperar todos nosotros para que las cosas sean mejores. Pero fíjate que Sergio Muñoz Rivero hace 3, 4 meses leí una columna de un futuro entrevistado que vamos a tener acá, Óscar Guillermo Garretón. Óscar Guillermo Garretón, que acaba de lanzar sus memorias, que estoy leyendo, dice que en el segundo gobierno de Piñera nunca había visto una oposición tan obstructiva como la que hubo hacia el segundo gobierno de Piñera. Así ¿Por es. qué esto no se podría repetir con un gobierno de derecha si es que gana? Bueno, claro, claro, se pueden repetir ciertas cosas, bueno, pero el país también ya vivió aquella experiencia hace 5 años, ¿verdad? Ya vivió esa experiencia. Eh, el gobierno que venga debe tener los pantalones bien amarrados, bien amarrados. Eso es muy importante para aplicar la ley, ¿verdad? Cuando corresponde en todo el territorio nacional. Mira, aquí hay una incongruencia, lo hizo notar hace poco en una carta un militar. Dijo, hay zonas del territorio nacional que están fuera del control del Estado. Temucuicui, Temucuicui en el sur, ¿verdad? Me lo dice a mí. Esa zona no puede estar al margen del control del Estado. El Estado tiene que controlar todo el Está territorio. dando una nueva colonia de dignidad. Bueno, claro, claro. Eso hay que erradicarlo completamente, ¿verdad? Dependerá de que haya un gobierno bien plantado, que tenga apoyo social, apoyo social. No es, insisto, no es una fatalidad que se repitan las experiencias de hace 5 años. Todos tenemos que colaborar para que eso sea así. Pero es muy importante que todos los partidos políticos se comprometan a respetar el Estado de Derecho. Y aquí las dudas de Landerreche se justifican plenamente, claro. Es un tipo brillante, inteligente. ¿Cómo van a actuar? Claro. También uno podría preguntar cómo va a actuar el Partido Socialista, ¿verdad? Del cual Landerreche es integrante, según entiendo, ¿ya? Esperemos que los partidos políticos actúen de manera más leal con el régimen democrático, porque las manifestaciones de deslealtad con la democracia fueron muy graves, hace 5 años atrás. Podemos aprender. Sí, yo creo que Chile es un país que aprende tardíamente, ¿ah? Como decía Isidoro Razori, ¿te acuerdas? El pico de oro le llamaban porque tenía una gran labia. Según Arturo Alessandri, era el mejor orador de Chile después de él. Chile tiene Sueño de Marmota y Despertar de León. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vi una encuesta seria en que la ministra Jara le está ganando por 6 puntos a Carolina Tobá. No tengo duda que la señora Jara, y en esto trato de ser bien ecuánime, porque yo no soy de izquierda, tiene más carisma, eh,
una capacidad de síntesis y una capacidad de ponerse en el lugar del otro más grande, pero quedan los debates. Y en los debates yo creo que Carolina Toá tiene más experiencia, le van a sacar muchas cosas a ella, pero a Jara también se le van a sacar muchas cosas, sobre todo en el sentido que no fustiga con la debida intensidad lo que está aconteciendo en Cuba, por ejemplo, o en Venezuela, donde ella dice que hay democracias especiales. Esto me recuerda, fíjate, Sergio, en plena Guerra Fría, cuando se decía que, según la izquierda, había una democracia burguesa y la que había en Europa del Este era una democracia popular, que al final se demostró que la diferencia entre una y otra era la misma que existe entre la camisa común y corriente y la camisa de fuerza. Claro que sí. Oye, mira, la primaria de los partidos que hoy están gobernando es una primaria triste. Es la primaria del adiós. La primaria del adiós. ¿Qué aspiran a ganar, a ganar hacia adelante? No va a haber un segundo gobierno de este bloque. Lo digo así, de esa manera enfática. El bloque que hoy gobierna con Boric no va a ser capaz de generar un segundo gobierno, ¿ya? El anhelo principal de la mayoría de los chilenos es que el país tenga un cambio de rumbo, un cambio de rumbo. Nadie imaginó hace, a ver, 6 años, 8 años atrás, que íbamos a llegar a un momento en que las encuestas presidenciales iban a indicar que disputaban el primer lugar dos representantes de la derecha, ¿ya? Dos representantes de la derecha, Matei y Kast en este caso. Lo más probable es que el próximo gobierno sea de derecha. Esperemos que ese gobierno haga las cosas bien. Todo mayoritario. Y que gobierne para todos los chilenos. Fue el presidente Elwin, al comenzar la transición, el que lo dijo de ese modo, ¿verdad? Que hay que tener presente. Seré el presidente de todos los chilenos, dijo Patricio Elwin. Eso. Se Sí, gobierna pero del las conjunto del país. circunstancias hoy día son de mayor éxtasis, ¿ah? Son de mayor radicalidad. Oye, te quiero preguntar, porque no alcancé a tener esa información. ¿Por qué no ha habido una convención o primaria de la centro derecha donde vaya Matei, Kass y Kaiser, que son los que podrían ganar? No se ha hecho. Y yo lo adjudico a una tendencia atávica al divisionismo de la derecha. Porque recuerda tú, no estábamos ni nacidos, pero es cosa revisar la historia, que el año 1946, cuando fue elegido presidente Gabriel González Videla, la derecha, si juntaba los votos, los liberales, representados por Fernando Alessandri, y los conservadores por Cruz Coque, ganaban. Yo, entre las cosas que perdí en el incendio, entre los documentos históricos, perdí la fotocopia de la carta de Gabriel González Videla que mandaba a la masonería, jactándose de haber dividido a la derecha. Y yo soy un convencido que con un candidato de derecha se ganaría en primera vuelta, lo cual es un golpe psicológico muy fuerte. Es cierto, claro, si uno suma en las encuestas el porcentaje de Matei, el de Kast y el de Kaiser, es más del 50%, claro. Bueno, pero si van separados es porque hay diferencias reales entre ellos. No son lo mismo, no son lo mismo. Hay varias derechas y nos estamos olvidando de los socialcristianos, que también van a llevar candidata presidencial, ¿ya? La diputada Muñoz, creo que el apellido, va a ser candidata de los socialcristianos, que es otra familia, otra corriente. Hay una diversidad, ¿verdad? Y
más vale reconocer la diversidad. En su momento se supone que esas fuerzas van a converger, van a converger. Yo espero que la campaña presidencial se desarrolle de manera civilizada, que dé lugar a debates genuinos respecto de las necesidades que tiene el país, y que no nos vayamos por las ramas. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las soluciones posibles a los problemas que el país tiene? El primero de ellos, la seguridad pública, ¿verdad? Delincuencia. ¿Qué es el talón de Aquiles de este gobierno? ¿Quién lo puede asegurar? Acuérdate que cuando Gabriel Boric era diputado, se le preguntó si él estaba por el aumento de las penas a quienes atacaban a carabineros, a bomberos, y dijo no. Mira lo que dijo Camila Vallejo. Votó en contra de la ley Naín Retamal, votó en contra de los partidos políticos que avalaban la violencia. Sí, Con sí, esta sí. misma gente vamos a tener que seguir gobernando. ¿Ah? Pero bueno, el país se ha formado una opinión también respecto de lo que ellos representan, ¿no? Por eso es que la desaprobación a este gobierno ha oscilado hace un buen rato ya, entre el 60 y el 70%. Sergio, perdona la interrupción, ¿sabes tú lo que me llamó la atención? Que este gobierno, Partido Comunista, Frente Amplio, Socialista, siempre se ha dicho que representan a los desposeídos. Fíjate que en la penúltima encuesta que me llegó, donde más reprobación tiene el actual gobierno es en las clases desposeídas. Bueno, y tiene que ver, entre otras cosas, con la sensación, el sentimiento de inseguridad, el temor a los delincuentes, todo aquello, la falta de representantes de la ley, ¿verdad? Policías, que tiene que haber más en las poblaciones populares, ¿verdad? Y Entonces, con más el facultades, pues. reclamo de orden, reclamo de legalidad, ¿verdad? Entonces, claro, es muy llamativo eso, tienes toda la razón, es verdad. Y Kass parece que recibe un apoyo importante ahí. Sí. Vamos a ver, mira, sería lamentable que este extravío de izquierda que vivió el país con este gobierno fuera reemplazado por un extravío de derecha, ¿ya? Algo así como una actitud de trinchera, militante, sin capacidad de diálogo con el resto de la sociedad. Diálogo con el resto de la sociedad. Es muy importante eso. Las Sí. iniciativas que se lleven adelante, las nuevas leyes necesitan respaldo muy amplio. Por eso es que yo creo que se necesita una nueva centroizquierda. Lo que le dije a Sergio Vitar, que estuvo invitado acá, Claro, por claro, favor, lo conozco, descíndanse de este gobierno para tener un socialismo democrático. Interlocutor válido. Ese gobierno que venga, probablemente de derecha, va a necesitar un interlocutor con el cual dialogar mirando por lo mejor para el país. Y ahí hace falta el socialismo democrático. Beneficioso para la mayoría. Entonces, posiblemente, mira lo que puede ocurrir, que Carolina Toá, ¿verdad? Y el socialismo democrático, no, las fuerzas no le den como para disputar la presidencia. Puede ocurrir a la luz de las encuestas. Pero podría ser que se convirtiera ella misma en la articuladora, ¿verdad?, de una nueva fuerza de centro izquierda, ¿verdad? Más que cara, sí. Dialogante, moderna, ajena a todo populismo, dispuesta al diálogo, a los acuerdos nacionales, ¿verdad?, separando aguas del Partido Comunista y el Frente Amplio. La última pregunta, se nos va a acabar el tiempo, desgraciadamente, Sergio. Juan Andrés Lago se ha alejado de la moneda. Paulina Bodanovich, presidenta del PS, ha dicho que perdió la confianza. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? Un tipo tan ortodoxo como comunista que se vaya de la moneda, es raro, ¿ah? Tú insistes en hacerme hablar de esas cosas, ¿eh? Bueno, entonces hablamos de otro. La verdad es que no me interesa, fíjate, o sea, son personajes menores. Claro, es como
no sé, la peccata minuta, como dicen los Peccata italianos. minuta. Claro, claro. Pero Las cosas recordemos que la pequeñas. hija de él le fue a rendir loas a Maduro Sí, sí. junto con Camila Vallejos, con Jojo Jackson. Sí, Están los videos ahí. el país va en Ellos querían que Chile fuera el artífice de un arquetipo político y económico para toda Sudamérica. claro, como Maduro, claro, o como el régimen cubano. Chile va en otra dirección, Jorge. Chile va caminando en otro sentido, en otra dirección. Esperemos que sea un cauce que permita la participación de la gran mayoría Sí. del país, ¿verdad? O sea, hay una responsabilidad de las fuerzas de derecha muy grande, de mostrar flexibilidad, ¿verdad? Capacidad de entendimiento, de diálogo. Yo espero, es lo que el país necesita, es lo que el país necesita. Por El supuesto. país puede progresar, estoy convencido de eso. Sergio, muchas gracias por haber estado con nosotros. No será la última vez. Vamos a Bueno, enfocar de nuevo el último libro. Cómprenlo porque me lo recomendaron mucho. No voy parece a que decir quiénes porque son Claudio no famosos. lo tiene ahí, parece que no lo tiene. No, pero me va a llegar. ¿Tiene? Me recomendaron uno también de Eduardo Labarca. Me lo recomendó Tomás Sí, Mochati buen amigo, y ¿cómo se Muchati. llama? ¿Cómo se llama ese muchacho? Sobrino de Sergio Rizzo. Max, Max Ya, Oloro. bueno, amigo mío, ha citado a muchos amigos míos en el programa. Muchas gracias, Sergio. No te digo adiós, sino que hasta siempre. Buenas ondas y levadura para el alma que tanto necesitamos en estos tiempos. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Un abrazo. Gracias, Sergio. Y bien, gracias, Claudio Rojas. Tercera temporada. Estamos un poquito atrasados. Vamos a tener que, en 10 días más, con otro programa, vamos a estar con un gran humorista, Palcha Meléndez, que ahora está en España. Y nos despedimos en un año que no ha sido muy grato para mí, pero pienso que la pérdida no es más que un cambio que la naturaleza nos envía para ponernos a prueba. A mí me hubiesen dicho antes lo que iba a pasar, creo que no lo habría aceptado y lo acepté y vienen cambios en mi vida que van a ser para bien, a despecho de todas las pérdidas que tuve y a despecho también, y le quiero mandar un saludo cordial a mi amigo Claudio Felipe Rojas, que tuvo una pérdida personal, murió su madre, y quiero darte mi más sentido pésame aquí a través de la pantalla, Claudio, porque hemos conformado un equipo muy sólido y por eso se te quiere, y yo no habría hecho este programa sin un editor de la calidad tuya, así que te mando un gran abrazo, mi más sentido pésame, y te pido lo mismo que tú me pides a mí, fuerza, porque este año ha sido duro.